¿Viste lo que publicó Aristarcos en su canal en la sección de comunidad sobre el teísmo escéptico? Sí, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, el teísmo escéptico necesita mucho matiz. Si queréis os puedo comentar un poquito lo que yo creo que se puede ir diciendo sobre teísmo escéptico a raíz del post de Aristarchus. ¿Cuál es la mejor teodicea para ti? Pues mira, a mí me gusta lo que comenta Tomás, siguiendo a Agustín, que básicamente como Dios es omnipotente, no hay mal que él no pueda vencer. Entonces lo que Dios hace es permitir el mal, o sea, él permite el mal en general para que pueda haber ciertos bienes que requieren lógicamente la existencia del mal, ¿no? Como por ejemplo podríamos decir ciertas virtudes morales o ciertos bienes morales, ¿no? Como la generosidad, el sacrificio, la valentía, etcétera, no pueden darse si no existe el mal en general, ¿no? Para permitir el mal en general hay que permitir males concretos, porque tú no puedes permitir el mal en general, pero no permitir ningún mal concreto. Y luego, a partir de cada mal concreto, Dios, como es omnipotente, puede sacar de él siempre bienes mayores. Pero no es que Dios permita el mal concreto para sacar un bien en el futuro, sino que Dios permite el mal en general para que puedan darse en general ciertos bienes que sin el mal no serían posibles, pero aprovecha el mal como ocasión para sacar de ahí bienes mayores, para triunfar sobre el mal, ¿no? Es como si Dios hubiera instaurado una especie de ley del triunfo, tal que no hay mal que se dé en el mundo que no vaya, sobre el que no se vaya a triunfar en algún momento en el futuro y de algún modo, ¿no? En el fondo, la ventaja de esta teodicea es que ahora el antiteísta lo que tendría que hacer es demostrar que se ha dado algún mal tal que ni siquiera un ser omnipotente podría vencer, podría triunfar sobre él. Y esto yo creo que no se puede hacer, yo creo que es imposible. Vale, pues vamos a ver. Argumento de la mentira divina contra el teísmo escéptico. Si alguna vez habéis argumentado contra la existencia de Dios mediante el problema del mal, seguramente os habréis topado con alguien que responda que Dios podría tener razones moralmente suficientes que no podemos entender para permitir el mal o incluso para causar el mal. En tanto que Dios sería un ser infinitamente inteligente y sus razones trascenderían nuestra comprensión. Esta es la postura del llamado teísmo escéptico y desde ella se defiende que ni siquiera estaríamos racionalmente legitimados a hacer juicios probabilísticos, es decir, que ni siquiera sería razonable que digamos que es muy poco probable que Dios tenga razones para permitir cierto tipo de males o para causar cierto tipo de males. Se entiende la idea, ¿no? El problema lógico del mal había dicho que existe una incompatibilidad lógica entre Dios y el mal. Alvin Plantinga demuestra que realmente nadie ha sido capaz de mostrar que exista tal incompatibilidad lógica y que de hecho se puede mostrar bastante fácilmente que no existe porque es posible, es lógicamente posible que Dios tenga razones para permitir el mal, con lo cual no se puede construir un argumento lógico a partir del mal que sea exitoso. A partir de ahí el consenso de la filosofía contemporánea, aunque obviamente siempre hay gente que va en contra del consenso, pero el consenso ha sido aceptar que el problema lógico del mal hay que abandonarlo, que está acabado, que está refutado, y ensayar otras versiones del problema del mal que ya no intentan decir que el mal es lógicamente incompatible con la existencia de Dios, es decir, que el mal muestra que es lógicamente imposible que Dios exista, pero sí que la cantidad, calidad y distribución del mal hace improbable la existencia de Dios, que hace poco plausible que Dios exista. Y a esto, una de las respuestas más comunes es el teísmo escéptico, que es la idea de que uno no puede realmente juzgar que si Dios existe no permitiría los males que vemos en el mundo, ¿no? Porque dadas nuestras limitaciones cognitivas y el hecho de que estamos limitados en el espacio y en el tiempo y no somos capaces de ver la historia en su conjunto, etcétera, pues lo esperable es que si Dios tiene razones para permitir todos estos males, pues que nosotros no las conociéramos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente el núcleo del teísmo escéptico. Entonces, ahora Aristarchus va a desarrollar una crítica a esta posición. Frente a esta postura puede oponerse el argumento de la mentira divina, según el cual, si el teísta escéptico dice que ni siquiera estamos legitimados a asumir de entrada que es poco probable que Dios tenga razones para permitir o causar ciertos males, entonces el teísta escéptico tampoco estaría legitimado a asumir de entrada que es poco probable que Dios mienta cuando se comunica con la humanidad, porque, empleando la misma lógica del teísta escéptico, Dios podría tener razones moralmente suficientes que no podemos entender
para mentirnos, ¿vale? ¿Se entiende la idea? Es decir, si el teísta escéptico está diciendo no podemos saber si Dios tiene o no razones, ni si es probable que las tenga o no las tenga para permitir el mal en el mundo, la objeción está diciendo, bueno, pues entonces para ser consistentes con ese escepticismo tienes que llevarlo como hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias es que tampoco te podrías fiar de algo que tú consideras que es la palabra de Dios, porque a lo mejor Dios podría tener razones moralmente suficientes para mentirte y decirte una mentira sobre algo, porque eso luego va a traer en el futuro un bien superior, o porque eso conlleva bienes que nosotros ni siquiera conocemos y que no podemos llegar a conocer, ¿no? Entonces se ve un poco, es como un argumento ad hominem, pero en el buen sentido, no necesariamente en el sentido falaz. Continúo. Es decir, si el teísta escéptico defiende que ni siquiera estamos legitimados a hacer juicios probabilísticos respecto a cómo es más probable que se comporte Dios, porque nunca podríamos decir que es poco probable que tenga razones para comportarse de una forma u otra, entonces no podríamos descartar como improbable ningún hipotético comportamiento divino, ni siquiera un comportamiento divino que consiste en mentirnos, incluso perjudicándonos, ya que podrían existir razones que desconocemos y que trascienden nuestra comprensión para que Dios se comporte así, ¿vale? Está muy bien explicado. Eso implica que cuando el teísta escéptico lee un mensaje que supuestamente viene de Dios, por ejemplo en las Escrituras, no tiene ninguna base para afirmar que probablemente lo que dice ese mensaje sea verdad, ya que el único modo en el que podría inferir esa probabilidad exigiría asumir previamente que lo más probable es que Dios, al comunicarse con nosotros, diga la verdad en lugar de la mentira, y que es poco probable que Dios tenga razones misteriosas que escapan a nuestra comprensión para mentirnos. Frente al argumento de la mentira divina, el teísta escéptico, si quiere seguir creyendo razonablemente en que la supuesta palabra de Dios le dice la verdad, entonces tiene dos opciones. Vamos a verlas. Opción 1, abandonar el teísmo escéptico y aceptar que, si el teísta está racionalmente legitimado a asumir probabilísticamente lo que cabría esperar del comportamiento de Dios, por ejemplo, que Dios no mienta, entonces los no teístas también están racionalmente legitimados a inferir este tipo de conclusiones probabilísticas respecto a un hipotético Dios, por ejemplo, que Dios no permita o cause ciertos males, ¿vale? Yo creo que esta es una opción abierta al teísta y que realmente tampoco está mal, realmente, ¿no? Un teísmo escéptico llevado muy al extremo va a suponer la eliminación de cualquier argumento probabilístico a favor de la existencia de Dios. Porque si ni siquiera podemos estar legitimados a hacer juicios acerca de lo que Dios tendería a hacer o tendería a querer y tal, pues tampoco podemos, por ejemplo, argumentar a partir del ajuste fino del universo o a partir de la belleza o a partir de la existencia de seres libres, que eso es más probable bajo el teísmo que bajo el ateísmo. Porque ese juicio de que es más probable lo hacemos sobre la base de que si Dios existe estaría más inclinado a hacer estas cosas que no otras. En cambio, con un teísmo escéptico como muy radical, eso ya no se podría hacer. Por tanto, yo creo que esta es una opción abierta, no necesariamente implica abandonar el teísmo escéptico per se, pero sí que implica matizar el teísmo escéptico. Entonces, opción 1, matizar el teísmo escéptico. Yo creo que esa es una opción a seguir, ¿vale? Matizar el teísmo escéptico. No es necesario abandonarlo, hay que abandonar las formas más radicales de teísmo escéptico, porque, a ver, cierto grado de escepticismo tampoco va mal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Dios permite este caso concreto de mal? Pues hombre, quizás las razones en concreto no las podemos dar, pero sí que uno puede dar razones como generales y tal. Y de hecho, hay un paper muy reciente de no sé quién que argumenta justamente que hay que matizar el teísmo escéptico en este sentido, y entonces distingue dos tipos de teísmo escéptico. El teísmo escéptico negativo, que sería como muy radical, en plan de que no podemos saber absolutamente nada de las inclinaciones de Dios, y un teísmo escéptico positivo, que lo que dice es nuestras limitaciones no nos permiten conocer la razón concreta y particular para que Dios tiene para permitir este mal concreto y particular, pero sí que podemos intuir ciertas razones por las cuales Dios querría un mundo en el que haya mal. Y entonces, en ese sentido, no, o sea, es escéptico en un sentido, pero no es escéptico en todos los sentidos. Y por tanto, de alguna manera lo que te está diciendo es que el mal que vemos y encontramos en el mundo tampoco es tan sorprendente bajo la hipótesis teísta, porque podemos intuir razones por las cuales Dios podría preferir un mundo con males que aparentemente parecen gratuitos u horrendos, ¿no? Entonces este es el paper Positive Skeptical Theism and the Problem of Divine Deception by John M. DePaul. El teísmo escéptico negativo es como más radical, el teísmo escéptico positivo, en cambio, es solo escéptico acerca de unas cosas en concreto, pero al mismo tiempo ofrece razones para pensar, es decir,
no está diciendo que no podamos escrutar la psicología divina, por decirlo de algún modo, sino que todo lo contrario, que sí que podemos escrutarla y que podemos intuir ciertas razones por las cuales Dios permitiría un mundo con males aparentemente gratuitos. Por tanto, vemos que la primera opción que dice Aristarchus, abandonar el teísmo escéptico, o sea, aunque realmente no es abandonar el teísmo escéptico, porque uno puede seguir siendo teísta escéptico, lo único que tiene que matizar la visión, es la visión correcta y es la que están tomando varios teístas y es la que yo personalmente tomaría. Yo sí que en el pasado había sido como muy fan del teísmo escéptico irrestricto y ahora creo que básicamente lo matizaría en el sentido en el que estoy diciendo, ¿vale? Una cosa muy interesante de esta vía, ¿vale? Y otra manera de resolver también el problema evidencial del mal es que, claro, para que el ateo pueda hacer un argumento evidencial sobre el mal que sea exitoso, no le basta con mostrar que los datos sobre el mal que observamos en el mundo son muy poco probables bajo el teísmo. Eso es solo una parte de su argumento. Luego necesita también mostrar que los datos que observamos sobre el mal son más probables sobre el ateísmo. Imaginaos que los datos que observamos sobre el mal son muy poco probables bajo el teísmo, pero mucho menos probables bajo el ateísmo. Pues entonces uno no puede hacer un argumento en contra del teísmo a partir del mal. ¿Se entiende? Un argumento evidencial. Porque en la comparación probabilística, aunque el teísmo haga poco probable el mal, sigue haciéndolo más probable que la postura contraria. Entonces, otra solución al problema del mal es aceptar incluso que la probabilidad del mal sobre la hipótesis teísta es baja, pero argumentar que la probabilidad del mal bajo la hipótesis naturalista es o bien más baja o bien inescrutable. Porque si es inescrutable, entonces no podemos hacer la comparación y no hay argumento. ¿Cómo se argumenta esto? Dándonos cuenta de que para que se dé el mal tienen que darse toda una serie de cosas, o para que se dé el sufrimiento tienen que darse antes toda una serie de cosas cuya probabilidad bajo el naturalismo no es para nada tan alta. No es para nada tan alta, al contrario, es mucho más alta bajo el teísmo. Y estoy pensando en cosas como la vida, ¿no? Seres vivos, que haya seres sintientes, que haya seres conscientes. Si hablamos de mal moral, que haya seres libres, ¿no? Entonces, para que se dé el mal, tienen que darse antes toda una serie de cosas que bajo el naturalismo son muy improbables. Con lo cual, no está tan claro que la probabilidad del mal bajo el naturalismo sea más alta que la probabilidad del mal bajo el teísmo. Y esa es una línea por la que el teísta también puede ir. Vale, entonces hemos visto la opción 1, ¿vale? La opción 1 que es matizar el teísmo escéptico, adoptar una especie de teísmo escéptico positivo y encima argumentar que la probabilidad del mal bajo el ateísmo o bajo el naturalismo no está tan claro que sea superior a la que se da bajo el teísmo. Opción 2, que esta también es interesante. Aferrarse a una moral kantiana, no consecuencialista, y defender que es imposible que Dios tenga razones moralmente suficientes para mentir porque, como defendía Kant, mentir siempre está mal y nunca puede estar justificado bajo ninguna circunstancia. Yo no llamaría esto la moral kantiana, aunque está bien llamarlo la moral kantiana porque efectivamente es una posición que se asocia principalmente con Kant. Lo que pasa es que al final tiene mucho más de tradicional que de kantiano, porque esa ha sido la posición tradicional, por ejemplo, de la moral aristotélico-tomista, por ejemplo. Tomás de Aquino también defendía que mentir es intrínsecamente malo y que por tanto mentir siempre es moralmente ilícito en toda circunstancia, ¿no? El problema es que decantarse por esta opción implicaría en primer lugar tener que defender la moral kantiana. No me parece que sea ningún problema, ¿no? O sea, problema en el sentido de que, bueno, hay que hacer un poco más de trabajo, ok, pero se puede. Y en segundo lugar, en caso de que se acepte la moral kantiana, enfrentarse a una crítica kantiana del no teísta respecto a los males que Dios permite o que Dios causa, sin poder objetar que quizás Dios tiene razones moralmente suficientes que desconocemos, porque el no teísta, usando la propia moral kantiana que el teísta ha adoptado, podría decir que ciertas cosas son malas en sí mismas y que no puede haber ninguna razón que las justifique. Pues eso es algo que tendría que argumentar el antiteísta y decir, mira, este mal en concreto es intrínsecamente malo que Dios lo permita, ¿no? Porque podría ser intrínsecamente malo que un ser humano lo permita, pero que lo permita el ser que sostiene en la existencia todas las cosas y que tiene el poder de sacar de ahí bienes mucho mayores,
no está tan claro que tenga que ser intrínsecamente malo permitir ciertos males, ¿no? En cambio, si la mentira es intrínsecamente mala, es decir, si es moralmente ilícito o moralmente malo mentir, es decir algo contrario a la verdad en cualquier circunstancia, pues entonces se resuelve también esta objeción de la mentira divina. Entonces, yo creo que las dos opciones que él da aquí son una respuesta perfectamente legítima al problema. Pero bueno, veis, ¿no? O sea, es un problema, es un argumento muy interesante en contra de un teísmo escéptico muy radical que niega nuestra capacidad por ponerlo en términos como un poco así que se entiendan, de escrutar la psicología divina, ¿no? De poder hacer juicios respecto a qué cosas tendería a preferir Dios o tendería a hacer Dios, etc. Un teísmo escéptico muy radical que diga que para nosotros es completamente inescrutable eso, pues está sujeto a ese tipo de objeción. En cambio, un teísmo escéptico más matizado, que no lleve el escepticismo hasta ese nivel, no cae presa de esa objeción, tampoco cae presa de la objeción si aceptamos con la tradición que es intrínsecamente malo mentir, y por último está también la salida de que hay un montón de cosas que son necesarias para que se dé el mal o el sufrimiento que para nada está claro que sean más probables en el naturalismo que en el teísmo. Con lo cual, o bien el mal es mucho más improbable bajo el naturalismo que bajo el teísmo, o bien la probabilidad del mal dado el naturalismo es indeterminada o inescrutable, con lo cual no se puede hacer la comparación, con lo cual no se puede realmente decir que el naturalismo gane al teísmo en cuanto a una hipótesis respecto de los datos sobre el mal en el mundo, ¿no?